VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Yo siempre he repetido, y para ustedes quizás sea muy común el escuchar que cada vez que yo grabo Avenida Gol, ustedes saben el cariño particular que siento por Confesiones Nocturnas, pero Avenida Gol viene desde mi esencia, viene desde a lo que me dedico, a lo que hago, a lo que he hecho en su momento y ese aprecio también con las personas que yo siempre tengo de invitado. Hace poquito nada más hablaba y lo conversaba tras micrófonos con uno de los chicos con respecto a, bueno, y de qué tanto tú te has sentido cómodo siempre con otros proyectos, quizás haciendo noticias un poquito más en la formalidad, o qué tal haciendo algo paranormal. Yo les digo que bien. Siento que tengo esa posibilidad y tengo esa alternabilidad para poder desenvolverme en otras áreas. Pero el fútbol siempre me va a atraer. Y es que hablar de este deporte es hablar de pasión, es hablar de vivencias, es hablar de lo que muchos quizás en su momento soñamos con llegar a ser profesionales. Y en medio del camino nos quedamos. Casi siempre van a escuchar ustedes y van a repetirse en muchas personas que un periodista deportivo quizás sea un futbolista frustrado. Yo no siento que sea esa parte porque quizás en el periodismo logré cosas importantísimas como por ejemplo estar y entrar a sus hogares a través de la pantalla de VTV. Nuestro invitado del día de hoy tiene algo particular que quizás él no se acuerde. En el año 2013 quedaba campeón con el Centro Deportivo Olmedo y ascendían a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Recuerdo que me tocaba, entre mis primeros pasos, ya había debutado como comentarista deportivo en televisión, pero me tocaba transmitir tanto el ascenso del Mushurruna por primera vez en ese año, como también el del Centro Deportivo Olmedo. La transmisión no recuerdo a qué talentos tenía, pero entre esos me tocaba una vez más ser el que cubría como borde de campo, porque casi siempre no enviaban borde de campo. Y bueno, ahí estaba Luis André, que podía ser no solo de camarógrafo y de realizador, sino también como borde de campo. Y le dije a él: oye, goleador, ¿será que me puedes regalar la camiseta? Y me dijo: ¿sabes qué? Te espero en el camerino. Resulta que no me regaló la camiseta titular con la que había él disputado ese partido, sino que me regaló la camiseta de una marca que creo que todavía sigue existiendo y no tengo problemas en decirlo, Reusch, en donde dice somos de la Serie A o estamos en la Serie A, algo parecido. Él me la entregó y me dijo la promesa que te hice, y bueno, después de eso él se perdió en medio de la celebración. Ya les adelanté que era un goleador innato, un jugador ofensivo. Su pinta creo que daba mucho más para un extranjero, creo que en más de alguna ocasión se lo dijeron también. Fuerte, era un jugador a pesar de su fortaleza bastante hábil en la parte superior. En su momento también creo que en una entrevista él había dicho que no arrancó necesariamente como delantero, y también lo vamos acá a conocer un poco más. Jugó con unas camisetas tan importantes, por supuesto, como la de Club Sport Emelec y la de Barcelona, hay que decirlo, y yo creo que es uno de los pocos que se gana ese punto de vestir camisetas como la de los dos equipos más importantes del Ecuador. No quiero dejar afuera a Liga Deportiva Universitaria ni tampoco a Independiente del Valle. Sin más preámbulo, el día de hoy él está dedicado a formar chicos, y esa es la parte importantísima, porque además lo conoce a mi gran amigo Juan Ignacio de las Mercedes Triviño, Bolívar y Ponte, a quien le mando un fuerte abrazo, y cada vez que lo veo, Juanito, siempre está el abrazo de por medio, y sé que si es amigo de él, seguramente vamos a tener a un gran invitado el día de hoy. Sin más, Jason Zambrano, quiero darte la bienvenida. El tenerte acá en la pantalla de VTV en Avenida Gol es un verdadero placer, y qué bueno conversar con gente de fútbol, qué bueno poder hablar de fútbol, y en esta conversación distendida poder conocer un poco más acerca de lo que estás haciendo y lo que hiciste, por supuesto, en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, un gusto estar acá. Cuando me hiciste la invitación, no lo dudé. Bueno, acá estamos. La verdad es que recordando ese año 2013,
Sí, Pero sí, el aspecto probablemente no te acuerdas porque está muy peladito, más claro. flaco. No, capaz no, chuzo, no me acordaba, pero bueno, ya haciendo memoria y todo, bueno, sí me acuerdo de que la camiseta, capaz, la otra me la pidieron. Ujú. Creo que no pude y bueno, algo te di, pero cumplí con lo que te ofrecí en ese momento. Sí, de hecho, fuiste tú o quedaste como jugador de partido a pesar de que habías salido con alguna molestia. Bueno, la molestia no se notaba en la celebración del camerino. Era Jason Zambrano trepado en una mesa y mojándose absolutamente todo. Me parece que el arquitecto Granizo era ¿Quién estaba como el presidente ahí? En ese ahí? tiempo estaba el presidente Aymacaña, Luis Aymacaña estaba Ok. ahí. Perfecto. Yo muchos años después, mira, las casualidades de la vida, Riobamba no era una plaza que me tocaba mucho, porque antes la Serie B se la transmitía muy poco. Correcto. No sé si recuerdas. De hecho, todavía estaba el equipo de Chon, recuerdo Grecia. estaba el Grecia, claro. Estaba Independiente del Valle recién en sus como Independiente José Terán en la Serie B. Muchurruna, me parece que técnico universitario y Sociedad Deportiva Sociedad Deportiva Aucas, Macará. Entonces, en ese año no había equipos zambateños y por eso el boom del primer equipo indígena también, que era el Muchurruna, que ascendía y todo lo demás. Te recuerdo que eras el delantero, saliste con alguna molestia y todo lo demás, pero quedaste jugador del partido y por eso fue que me tocó entrevistarte. Y mira, las casualidades de la vida. Yo, muchos años después, yo calculo que unos 4 o 5 años después, a la par que trabajé en la prefectura, porque también trabajé en la prefectura del Guayas, comencé a trabajar como jefe de prensa del Centro Deportivo Olmedo, pero ya con la ingeniera Mayra Argüello como presidente, y bueno, todo un sinnúmero de cosas. Es una plaza muy linda la Riobamba, la gente muy pasional, Jason, creo que lo recuerdas eso clarísimo. Lo que es Riobamba, lo que es Ambato, la gente muy apasionada por su equipo. En Ambato, bueno, ahorita hay 2 o 3 equipos, pero más técnico y Macará, Muchuruna muy poco. Y Olmedo es otra cosa. Olmedo también tiene mucha gente, lo que es Riobamba, acerca de ellos. Pues bueno, una experiencia, un momento bonito que viví allá, haber jugado en Olmedo, subir a la Serie A y también quedar campeón, porque también eso hay que darle mérito o valor en ese tiempo de haber quedado campeón. Oye, pero tremendo el frío ahí en el complejo del Batán, sí, ¿no? Era una cosa tremenda. Mucho frío y aparte cuando te toca hacer la recuperación de crioterapia, imagínate 5 de la tarde con esa tina con agua fría y con hielo, imagínate. Oye, pero te iba a preguntar algo. Es que tanto ha cambiado el fútbol que en ese tiempo el tema de la crioterapia a veces era como que algunos lo hacían, otros no lo hacían, o sea, era muy poco. Depende del entrenador, dependía mucho del entrenador, ¿no? En ese tiempo estábamos con Roque Alfaro y después, bueno, él salió, después quedó el Pipa, con el Pipa subimos a la Serie A y habían profesores que sí les gustaba la recuperación, más que todos los preparadores físicos, siempre veían más allá de la recuperación y por eso habían técnicos que les gustaba hacer ese tipo de recuperación. De hecho, hace un par de programas lo conversaba con Jimmy Brand, le mando un abrazo al soldadito, y me decía, bueno, yo todavía en el Nacional, año 99, era de los que hacía pretemporada subiendo cerro, corriendo 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta, que la gente se ponía muy feliz porque las pretemporadas de Emelec y Barcelona eran en Punta Carnero, te los encontrabas por ahí. La última que tuve que correr así fue en el 2009 en Emelec, con Perrones, nos tocó ir a la chocolatera y subir toda esa loma para allá y correr en la playa, bueno, pero yo siempre les cuento a mis hijos que la experiencia que uno vivió es algo lindo, porque nosotros cuando era más pequeño veíamos en la televisión, Barcelona se iba a Punta Carnero, Emelec se iba a la playa y la emoción de ver a ese equipo allá, ¿no? Y años después me tocó vivir toda esa experiencia y Dios cumple los sueños, Dios cumple lo que uno anhela, más que todo con el trabajo que uno venía haciendo. Y para esto, para poder iniciar con este podcast, yo siempre digo, no es una entrevista, sino es una conversación. ¿Cómo nace este amor por el fútbol por parte de Jesús Zambrano? Porque casi siempre nosotros tenemos a alguien con quien nos identificamos y no necesariamente, porque he conocido casos en donde termina hijo futbolista y el papá ni siquiera le gustaba el fútbol. O muchos casos en donde el papá estaba empecinado y quería y que su hijo sea profesional y
todo lo demás, pero tú sabes que esto de aquí, además de disciplina, aunque hoy por hoy se lo lleva mucho por delante, también hay una cuestión de talento, de dotes a nivel futbolístico. Quizás el chaparrito y tratando de tapar no le va tan bien, pero es una cuestión también de constancia y todo lo demás. En tu caso, ¿cómo inicia, Jason? Sí, bueno, yo inicié en Vince, yo soy de Vince, Los Ríos, yo inicié desde muy pequeño, me gustó el fútbol siempre. Les cuento a mis hijos que pasa que los tiempos han cambiado, los tiempos ya no son como antes, tú no puedes dar libertad a tus hijos que vayan a cualquier lado porque hay mucho peligro. En nuestro tiempo en Vince yo me iba a entrenar solo con 6, 7 años, iba de mi casa al colegio, nos entrenábamos el día de agosto, jugábamos en la calle, en el parque, o sea, nosotros en lo personal jugaba casi todos los días, todo el día. Le cuento que nosotros habían, como es una zona bananera, los calificadores de banano, ellos trabajaban todo el día y tenían libre en la noche. Ellos llegaban 10 o 11 de la noche a jugar y me quedaba jugando hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, jugando pelota. Me iba a bañar, me levantaba a 6 de la mañana para irme al colegio y así era la vida de uno. O sea, algo lindo que disfrutaba en ese momento, disfrutaba mucho. Después me tocó, bueno, jugué interbarrial de fútbol con mi escuelita de Vinces. Me vieron los de Barcelona y bueno, me trajeron acá. Como digo, jugaba de volante yo. Y cuando llegué a Barcelona venía como volante, pero después para un clásico justo, cuando en Sub-18, en un clásico faltaba un delantero y estábamos en ese tiempo con Moacir Pinto, él nos dirigía y me dice, Zambranito, me dice, no quiero jugar de delantero, me dice. Yo digo, profe, yo lo que quiero es jugar, le digo. Y fui delantero, me puse delantero y ese día jugamos. Ganamos 4-3, hice 2 goles, di pase, di asistencia, pero algo que de ahí me gustó. De ahí para allá yo fui el delantero, yo hacía 40, 50 goles por temporada en las inferiores. Casi todos los años hacía, y bueno, de ahí ya me veían los de primera, yo ya jugaba, entrenaba en primera, jugaba en las inferiores, y la verdad que fui un privilegiado porque en ese tiempo no había la ley del juvenil. Si tú llegabas a primera, llegabas por condiciones, por trabajo, por esfuerzo. Yo creo que lo hice y después cuando ya llegó todas esas cosas, que la fama, que hiciste un gol, mi primer gol en Barcelona en mi debut, claro. O sea, algo soñado, y la fama, y ahí uno ya se va mareando en realidad, claro. O sea, no tantas cosas que uno ve y las comodidades que uno va dando poco a poco. Capaz si hubiera pensado un poco más como pienso ahora, capaz hubiera ido a otro lado, o sea, me hubiera ido fuera del país. Sabes que casi siempre yo escucho y voy a traer a colación muchas de las entrevistas que he tenido acá, porque inmediatamente a mi cabeza, por ejemplo, vienen las conversaciones que hemos tenido con Eduardo Smith o con el Tanque Hurtado, por ejemplo, en donde yo les preguntaba, o incluso Michelón, a quien le mando un fuerte abrazo también, a Michael Endara, en donde él me decía, bueno, lo que pasa es que quizás uno en ese tiempo llegaba, se ganaba su nombre, salías en la prensa y viene la parte que tú dices, uno se marea y uno dice, ¿sabes qué? Mira, quiero más y todo lo demás. Él contaba su anécdota en particular con Nasib Neme, que le decía, bueno, yo le pedí mi pase, y así, espérate un poquito más, o sea, dame chance para un poquito más, no, deme mi pase, bueno, se fue libre, y resulta que como dice Michael, o sea, llega el otro equipo, se lesiona, algo que quizás, Dios, claro. quién sabe, no lo permitía en Emelec, y simplemente es por hacer mucho de las pausas, y otros casos, como lo hemos comentado, incluso tras micrófono, con el Tanque, con Olger, o con Manuel Uquilla, que lo hemos conversado y le he dicho, bueno, ¿y qué sucedió con los anteriores jugadores cuando hoy tú los ves que están, no quiero decir en una condición de pobreza, pero se notan las necesidades, Jason, de muchos, y lo primero que van y te salen a decir o te salen a juzgar es que no tuvo cabeza para poderlo hacer, pero muchos de eso sucedía porque no tenían una buena asesoría, Jason. Yo creo que sí, más que todo, también la preparación, ¿no? Yo le digo a los chicos que, bueno, ahorita trabajo en la prefectura, estoy de coordinador en la prefectura y trato de la experiencia que uno vivió, hablar con los chicos, que hay que aprovechar el tiempo,
estudiar en un tiempo libre, aprender muchas cosas que en realidad ahorita tienen más facilidad con el internet, con las redes sociales, tantas cosas que hay. Hay que aprovechar eso. En nuestro tiempo no había. Uno tenía que ir presencial a un curso, pero bueno, uno se dejaba llevar por otras cosas y no por lo que tenía que hacer. Yo, si vuelvo a retroceder el tiempo, aprovecharía el tiempo. O sea, me iba a estudiar inglés, tantas cosas que hay que aprender, ¿no? Pero uno vivía el momento, no pensaba más allá. Y bueno, eso es la experiencia que uno vivió, tratar de hablarle a los chicos que para todo hay tiempo, para todo hay su momento, para todo hay lugar y todas esas cosas. O sea, hay que tratar de hacer eso ahora como formador, como trabaja con niños. Y que en mi tiempo, y mucho más claro, en tu tiempo era muy común escuchar al director técnico, incluso naciendo el director técnico, bueno, mijo, ¿te dedicas al fútbol o te dedicas a los estudios? Claro. Y muchos de los directores técnicos, yo sé que sin una mala intención terminaban saliendo chicos que no estudiaban. Hoy es parte de tu vida, formación. Es parte de la formación, es parte, o sea, estudiar. Ahorita ahí es de parte, lado y lado. O sea, antes, como dice, el entrenador te decía, o juegas o estudias. A mí cuando yo estaba estudiando, yo estudiaba de periodismo en la Faxon, me tuve que retirar porque me tocó irme a otra ciudad a jugar. Me decían, no, pero usted tiene que estudiar y retírese del fútbol. Digo, ¿cómo voy a retirar si yo soñé para esto, trabajo, me pagan para jugar y quiero estudiar, quiero aprender, quiero tener mi carrera, pero no puedo, ¿no? Entonces tiene que decidirse, me dice. No, le digo, ¿cómo vas a decir? No, yo veo cómo hago, pero no me puede decir eso, que me retire del fútbol para poder estudiar. Y uno de los ejemplos es Juanito. Juanito se graduó de licenciado, lo ayudaban por ahí, era el que se escapaba de las concentraciones de clubes por ML. Claramente, en ese tiempo también Juan tenía su nombre, se había ganado todo por su trayectoria y su seriedad también. De Juan era raro escucharlo algo, más allá de que le dieron látigo porque pensaban que había robado su primer sueldo. A Juan, y yo lo digo también, a viva voz, sin ningún problema. Juanito me habrá aceptado en su vida, ahora retirado, una cerveza en su momento. Juan, no es de tomar. Yo ahora que en realidad uno puede hacer de todo, no lo hace. Y en los tiempos que no podía, lo hacía. O sea, ahí viene el asesoramiento, ahí viene el acompañamiento del familiar. Yo vivía solo con mi familia de Vinces. Pero ahí venía, en cambio, ahora yo no tomo, no trasnocho, trato de hacer ejercicio, trato de tener una vida sana, trato de mantenerme, de manera, voy a cumplir 44 años. Si no se me caía el pelo, capaz que no se me notaría la edad, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte de la vida es así, bueno, el tiempo hay que aprovecharlo, no hay que dejarlo pasar. Y bueno, ahora con mi familia, vivo con mi esposa, 20 años con mi esposa, tengo 3 hijos y trato de llevar una vida ordenada por el bien de mis hijos. Sí, y sobre todo porque sea lo que sea, no es lamentarse, Jason, sino más bien coger esto que te sucedió o quizás que en medio del camino uno dice, bueno, ya deja uno el aretito, los tatuajes incluso no se pueden borrar, pero uno trata de tapárselo. Y yo recuerdo a Alex Ceballos, cuando me entrenaba en Milagro, y recuerdo un compañero que tenía, bueno, si yo tenía 14 años o 12 probablemente, porque era mi categoría antes de yo pasar a Emelec, él era 2 años mayor, era la siguiente categoría. Hoy tienes categoría por todos los años. Antes era 10, 8, 10, 12, 14, 16. Y si ya no despuntabas ahí, chao, reserva, y 18 ya era prácticamente una reserva y todo lo demás. Y recuerdo que él va y le dice, Alex tiene un tatuaje como una especie de cadena, la típica que antes se hacían en el brazo. Y él va y le dice, profe, me voy a tatuar. Le dice, el tipo se iba a tatuar toda la espalda. Pero era un muchacho, era 14, 15 años, pero tenía condiciones. O sea, era alguien que sí proyectaba para ser arquero. Y creo que mi grupo, entre él, le decían Chilaver, entre Chilaver, Ronald, que era de los que más o menos recuerdo, Rafael y todo, era como que los dos que íbamos a pasar ya a un equipo como tal. Y él le dice, ¿sabes qué? Si en mi tiempo yo le hubiese dicho eso a mi profesor, profe, me voy a tatuar, me hubiese gustado yo escuchar lo que te voy a decir.
espera, tranquilo. O sea, un tatuaje, primero que no te va a hacer ni mejor ni peor que el otro. O sea, no te hace diferente. Si en realidad te vas a tatuar algo, tiene que ser algo que te guste. Dice, al día de hoy, dice, no sé si me termina de encantar estaba recién retirado Alex, el último equipo había sido el Nacional. Y yo me quedé con esas cosas. Y al día de hoy, yo que puedo conversar o puedo hablar con chicos, digo, ¿sabes qué? Muchas veces es hacer la pausa, porque el tatuaje quizás no era tan importante como prepararte todos los días. O el tatuaje no era tan importante como ir hoy, que es una obligación prácticamente, y comprarte un polvo que te ayude, un suplemento alimenticio, claro, que antes no existía. Y tú sabes, Jason, antes, sí, cuídate. Los equipos grandes los tenían. Cuando tú ibas a una pretemporada te daban una proteína, te daban para que tú recuperes. Los equipos grandes, pero ahí los otros pequeños, los equipos pequeños... Y si es que desayunabas, esto era, porque no tenías muchas veces. Y llegabas ahí todo lánguido y todo lo demás. Al regreso, quiero conversar contigo, Jason, porque me gustaría saber también, porque en medio de este camino también existen inspiraciones. En algún momento dudaste, dijiste, ¿sabes qué? Voy a dejar el fútbol. Siempre hay cosas que muchas veces nos hacen a nosotros tambalear. Después, momentos difíciles que lo viviste, cómo lo viviste en tu debut, cómo lo viviste en estos primeros años. Ya sabías que sí, lo tuyo era para esto de acá. Bueno, lo conversamos al regreso. Esa estaba Avenida Gol a través de la pantalla VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV con el señor Jason Zambrano. ¡Qué goleadora! Recuerdo por ahí, siempre con el tema de la corpulencia, siempre fuiste fuerte en la parte superior, ¿no? Me preparaba, sí me preparaba. Llegaba temprano, bueno, cuando estaba en persona llegaba temprano, me metía al gimnasio, trataba de estar fuerte siempre. O sea. Igual han cambiado un poco las características de los jugadores. Yo siempre digo, el tema incluso de la pretemporada, que lo conversábamos antes y tras micrófono también. Antes se decía, bueno, tienes un 9 innato y era el 9 referencial en el área, y era el fuerte, sí. Anda, choca con los dos centrales y que llegue otro para convertir, o era el típico al que lo ponías y lo habilitabas para que meta el gol de cabeza, o que en la segunda jugada te aparecía y todo lo demás. Hoy quizás ya no es mucho de esas características, sino que tiene que ser complementarias. Y en tu tiempo, el mismo hecho de haber arrancado en otra posición, creo que te daba mayor movilidad. Sí, más, claro, sí. Lo que pasa es que igual, como digo, igual así como el tiempo cambia y pasa, el fútbol también, o sea, y ahorita hoy en día el fútbol moderno, en el fútbol juega muchos sistemas también. Uh-huh. Ya no juega como normalmente el 4-4-2 que jugaba, con el jugador de punta que jugaba con los le decíamos punteros, uh-huh. Derecho, izquierdo, ahora son extremos.
y ya juegan distinto. El 9 tiene que salir a pivotear, tiene que para que entren, o sea, jugar sin pelota, o sea, el tiempo y el fútbol ha cambiado y es diferente el juego, o sea, ya no es lo mismo que antes, o sea, por eso tú ves diferentes características. Les cuesta mucho al jugador de 9 que no se mueve mucho porque es más fácil marcarlo. En cambio, el que sale a pivotear, el que sale a jugar, el que hace jugar y el que se mueve sin pelota es diferente para hacerle jugar a los otros compañeros. Y es que eso ya es el producto final, Jason. Pero en nuestro tiempo, y digo, a pesar de que creo que existen unos 10 años de diferencia, era lo que tú marcabas. Muy poco lo que tú veías, más allá de que el profesor te diga, ¿sabes qué? Hoy vamos a jugar con un solo delantero y le van a parar. Pero de ahí era 4-4-2 y te ponían te ponían tira ahí. Y tira pelotazo. No, y te ponían las credenciales. Claro, sí, en el piso, te las ponían en el piso y estaba el arquero y te la armaban la línea de 4 y el 2-5, 2 volantes y 2 delanteros. Exactamente. Y en el peor de los casos, como te digo, ¿sabes qué? Un solo delantero y se preocupaba porque no le llegaba el central. Y le tenían que preguntar al otro, oiga, ¿y usted puede jugar el central? Como en tu caso te sucedió cuando debutaste como delantero. Oye, ¿usted quiere? Hoy ese defensa central lo prueban en el entrenamiento en otras posiciones y con un sistema de 3, 5-1, por ejemplo, y te dice, ¿sabes qué? Mira, ve, él pinta para que sea mucho más líbero. Claro. El acá pinta para que sea stopper por izquierda, el acá pinta para que sea stopper por derecha. O lo que tú dices, hoy ya no es el famoso wing o el famoso carrilero, no sé. Hoy estamos hablando de otras posiciones, claro, y de un extremo que puede hacer de defensa. Un extremo puede ser un 5, un extremo puede ser delantero, o sea... En medio de esas formativas, por ejemplo, ¿a ti qué te tocó vivir? Porque en ese fútbol tan tradicional, pero tan pasional que se vivía, era como que ir al entrenamiento y estar a órdenes de el profesor, que sea lo que sea, uno no salía mucho del molde. Haz el circuito, sube, baja, grada, baja, que yo le decía, haz los alargues. Tocaba mucho eso, o sea, era la misma rutina casi siempre. Lunes y martes y miércoles correr 8 kilómetros, jueves jugar, hacer fútbol, viernes el fútbol, lunes por ahí muy poco con la pelota, o sea, más era correr. Hoy en día es diferente, hoy es más con la pelota, corres poco, porque la preparación ha cambiado, o sea, la verdad que por eso ha evolucionado mucho el fútbol, por eso. Porque cuando tú llegabas a una pretemporada, el primer partido llegabas rocoso, llegabas duro, porque no aflojabas. Pero ahora ya corres, pero también normalmente creo que el 70-80% es todo con pelota, 20% la parte de correr. O sea, esa parte a nivel tuyo de formativas, en algún momento tú dijiste, a ver, ¿sabes qué? Esto de aquí no me está funcionando, el fútbol a la final no es para mí. Llegan esos momentos en los que uno mismo se cuestiona, Jason. Llegué un tiempo de retirarme, o sea, ese fue en el 2000, yo estaba en Barcelona en el 2005, hice un contrato de 4 años, estaba Isidro Romero, y bueno, hice todas las inferiores, debuté en primera, y en el 2004 me prestan al Manta. Y hice como 15 goles. Bueno, regreso a Barcelona, por mi pase era Barcelona, y ahí llega el presidente Isidro Romero, y hay un contrato de 4 años. Y ese año jugué poco, y le dije al presidente, me quiero ir, le digo, quiero jugar, no tengo mucha posibilidad acá. Bueno, si un caballero usted, le doy el pase. Hablé con Pablo Campana, Pablo me dio el pase, y ahí me fui a Espoli. En Espoli jugué medianamente, jugué todo el año. De ahí fue a técnico universitario. Pero antes de eso, ese año yo ya me quería retirar. Antes de ir a técnico me quería retirar. Porque no tenía la posibilidad, no me contrata nadie. Bueno. Hablé con Alfaro tenía las escuelas de fútbol y quería ir de profesor yo. Me dice, no, tranquilo, espérate. Me dice, bueno. Ahí fui a técnico y se fue a prueba a técnico. Ya había jugado en Barcelona y todo, fui a prueba. Fui, había subido de peso, puse a dieta, trabajé. En ese tiempo pasé, y bueno, ese año quedó goleador de la Serie B yo. Quedó goleador con 25 goles. Subimos a la A, ahí me contrata MLE. Ahí me hace un contrato MLE. Tuve la oportunidad también de venir a Barcelona, pero como ya había vivido en Barcelona, bueno, no, yo quiero irme a MLE porque MLE le da posibilidad a la gente
joven y a los ecuatorianos más que todo. Si estás bien, vas a jugar. Y eso me pasó a mí en MLE. Yo era el titular encima de los que estaban, que Trapito Vega, que Franco Mendoza, Milagroso, que Peirones. Yo era el titular, jugaba Sudamericana. Quizás en lo económico era menos que Barcelona, porque Barcelona, Toño me llamó, porque yo quedé goleador de la B, Toño me llamó. Y también estaba la posibilidad de MLE y tuve una posibilidad de Quito también. Bueno, como yo estaba, bueno, me vine a MLE, decidí por MLE. Ese año me lesiono, en 2008 me lesiono, tuve una hernia discal y me lesioné, no jugué, ese año no jugué en MLE ni un partido. Jugué. Sí, creo que sí jugué un partido con Liga de Puerto Viejo, que perdimos aquí en casa, de ahí no jugué más. Y ahí me fui a Rocafuerte. En Rocafuerte estaba en segunda categoría también. Yo en 2 años hice 2 ascensos. Porque yo subí 2007 con técnico y 2008 subo con Rocafuerte histórico, que nunca había subido. Yo subí con Rocafuerte y al siguiente año con MLE yo me quería ir porque no había jugado. Y viene el presidente Nací y me dice, Jason, usted no se va a ir, me dice. Yo quiero que usted se quede porque yo confío en usted. Me dice, pase por la oficina y coja un papelito que le va a dar ahí. Y pase la fiesta, nos vemos el 4 de enero. Me dice, yo fui a ver mi cheque en la oficina, jugoso estaba, y pasé linda la fiesta, y bueno, de ahí para allá jugué titular, jugué en MLE, hice, si no recuerdo, 13 goles en MLE. No me ratificaron, no entendí por qué, pero bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. Ahí me fui a River. A River, claro. Estuve en River 2 años, de ahí me fui al Cuenca, el Liga de Puerto Viejo estuve 3 meses, pues nunca me pagaron, me regresé. De ahí, bueno, el 2014 estuve en Azogues, ese año me retiré yo, ya hay un momento que yo dije, cuando estaba bueno, que yo retirarme del fútbol, no que me retire el fútbol. El fútbol no me puede retirar a mí, yo me retiro del fútbol joven, me retiré con 30 años. Y ya había hecho el curso de técnico. Cuando yo me retiro, en el 2015, tengo la posibilidad de ir a River de asistente técnico de primera categoría. O sea, es una bendición. Claro. Retirarte y ya tener esa, pues porque no hice los procesos de ir inferiores, sino que de una salto a primera. Claro. 2016 me voy a Muchuruna de asistente técnico también con el profe Pizarro. Y ahí, bueno, de ahí me voy a Guayaquil City, que era River, ahora cambió a Guayaquil City. Ahí sí hice todo el servicio militar de profesor, desde la Sub-16 hasta reserva y después también ayudante de Paul en primera. Esa ha sido la carrera que he tenido como entrenador. De ahí, bueno, estuve en Liga de Puerto Viejo con el profe Pizarro de nuevo, nos reunimos. De ahí estuve en Guaya Fútbol Club de técnico, un club formativo, un club que tiene un proyecto muy bonito. Ellos tienen una casa club, son chicos escauteados de Esmeralda. Sí, muy bueno el proyecto. Yo inicié el proyecto con el dueño del club. Sigo ayudándole ahí cuando se puede, pero ahora por tema de tiempo, como trabajo en prefectura, ya no me da el tiempo para ir a entrenar a los chicos, sino que ya tengo que dedicarme a mi trabajo acá. Y es por eso que estoy un poquito alejado de lo que es cancha ahorita. Pero le digo a mi esposa el otro día, en enero, que sabe que en enero llegan las contrataciones, que ya te vas a concentrar a la pretemporada, y retrocedí el tiempo, y qué lindo ese momento. El tiempo de concentraciones, de que... La nostalgia. Sí, me entró, la verdad que sí, nunca había sentido eso, y sí me entró esa nostalgia de la pretemporada. Te vas 3 semanas, 2 semanas, y a concentrar, y trabajo fuerte, y la comida, y todas esas cosas. Sí, me acordé de eso, bueno, pero ya es tiempo pasado. Igual. Sí, oye, Jason, y es que cuando tú me hablas de Barcelona y después inmediatamente me hablas de Emelec y después claramente del Deportivo Cuenca, del técnico universitario, yo creo que tuviste una carrera privilegiada de alguna u otra forma. Sí. En medio de ese camino que sabemos que es duro, que sabemos que vestir la camiseta de Barcelona tiene su peso. No es fácil. Siento que a veces hasta te brillan más los ojos cuando hablas de clubes por Emelec. Sí, lo que pasa es que Emelec me fue bien, en realidad, hablando futbolísticamente, me fue bien. Yo no pude haber hecho plata, en realidad. A diferencia que dice, como bueno, y si hubiese ido a Barcelona, no, pero pude comprar mi casa, que es lo principal que uno puede tener, un ser humano puede tener en su casa. Porque habemos jugadores que han hecho mucho dinero, a veces ahorita no tienen nada. Uh-huh. Yo para mí, y le agradezco a Dios, el tema de pandemia fue una enseñanza para todos. Sí. O sea, en realidad ese tiempo
yo estaba en mi casa y 3 meses encerrado. Para mí, con mis hijos, con mi esposa, fue momentos lindos. Pero que nadie te iba a golpear la puerta a cobrarte el arriendo. Que nadie te iba a golpear la puerta a decirte que ya si no termina y te vas, pero tranquilo en mi casa. Gracias a Dios estaba trabajando en Guayaquil City, me estaban pagando como para la comida y todo. No vean, o sea, en ese tiempo te das cuenta el valor de tener tu casa y el resto después viene solo, ¿no? Sí. Pero lo principal para uno como ser humano es tener su casa, tener su familia y poder disfrutar de eso. Ahora, yo también siempre que converso con un futbolista, porque Jimmy el otro día me decía, nada de futbolista, sigo siendo futbolista, y siempre yo me he reído de eso de ahí, porque el profe Chanfle Muñoz... mi profe, yo estuve con él en la inferior, en la 20 estuve con él. Yo le decía Gloria del fútbol y él me decía Gloria es mi tía. Entonces, no, de Chanfle, un personaje, también me tocó compartir con él en la prefectura y él me hablaba, me dice, bueno, lo que pasa es que, hijo, debes entender que el fútbol se ha profesionalizado tanto que en mi tiempo yo trabajaba como contador y entrenaba para ser futbolista. Y le digo, pero profe, usted es una eminencia, o sea, usted es una gloria en el fútbol, en Barcelona, su nombre, o sea, tiene importancia. Y me dice, sí, pero no ganábamos con lo que podíamos ganar para. Claro. Y aún así, lo conversaba con Michel, también con Michelón el otro día, con Michael Lendara, y él me decía, aún así, hay algo que es abismal para un futbolista, y es de ganar lo que ganas, a veces a tener un trabajo normal y cotidiano, comienzas a entender el mundo, Jason, de tener 4 cifras o 5 cifras que son normales en ustedes y que tienes algo que se llama prima que nadie lo entiende de dónde nace y tú dices, mira, oye, tienes un billete bien y todo lo demás. A tener quizás muchas veces, no digo un sueldo básico, porque sea lo que sea, se acomodan, se acomodan. Exactamente, te acomodas. Las circunstancias, es un peso, Jason. Sí, la verdad que sí, o sea... de tener el carro del año a ahora limitar. A no tener o bueno, a cambiar cada cierto tiempo, ¿no? Pero eso te da también, ya no son los tiempos, cambian, ya no sumas lo mismo que cuando jugaba. Ahora tienes que vivir otra realidad. O sea, para eso hay que estar preparado también. Porque si no estás preparado para aceptar eso, es peor. Y eso ha pasado. O sea, no vamos a dar nombre, pero hay gente que nunca aceptó eso y le fue peor. Pero bueno, gracias a Dios no es el caso de uno y seguimos trabajando. Y lo más importante es que uno dice, o digo yo, hay que ser buena persona. Puede ser humano, respetuoso. Y si tú eres esa persona, se te van a abrir las puertas donde sea. O sea, salgo del fútbol, no tengo una posibilidad linda en la prefectura. Trabajo bueno, somos 6 exfutbolistas, es gloria, como dice. A veces uno no mide, bueno, como dice usted, Luis. Jugué en los 2 equipos más grandes del país para mí. O sea, a veces uno jugué en Barcelona y en MLE. Pero jugaste en Barcelona en MLE, o sea, no es cualquier cosa, ¿sí o no? No sé qué piensas. No, por supuesto. O sea, y otros que te tienes que decir a tu hijo, oye, él jugó en Barcelona y en MLE, que quizás hoy en medio de esta globalización es como que muy poco te lo puedes perder. Pero en nuestro tiempo era quedarte con el nombre en la radio, pero quizás verlo en persona y decir, él es Jason Zambrano, él jugó también en Barcelona, porque la gente quizás te pueda recordar al último de Emelec nada más. Así. Entonces, o sea, además que todo, bueno, a uno... La camada de 20 años para abajo, o sea, que los que tienen 20 años capaz no se acuerda de uno. O alguien que no es muy futbolero. El papá sí, o sea, él jugó en Barcelona, en MLE. No sabía. Busca en YouTube, una cosa y vas a ver que él jugó. O pon el nombre ahí y se va a dar cuenta que sí. O sea, claro. O sea, pero los de 40, 50... sí se acuerdan de uno, pero los chiquitos, eso no. Es como cuando vamos a un cantón, iba Máximo y vamos nosotros a un costado y Máximo, toda la gente va de Máximo y nosotros a un costadito nos quedamos porque no nos conocen los pelados. Eso te pasa, Augusto, por no venir acá. Augusto. Un saludo para mi ñaño. Augusto, eso te pasa. Pero ya vamos a invitar. O sea, invitado estás, hermano, pero me sales con que estoy en otro lado, estoy dando charlas por acá. Tienes que venir para acá. Al regreso finalizamos con este podcast, pero no sin antes preguntarle acerca de las anécdotas que le dejó el fútbol a Jason Zambrano. Por supuesto, todo esto acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV.
Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque me gusta agradecer a nuestro invitado. Gracias Jason por esta deferencia, por venir a conversar con nosotros. Yo creo que eres de poco hablar también en las entrevistas, ¿no? Pero siempre te caracterizó el tener ese carácter fuerte, que incluso muchos te veían como líder, como capitán, creo que llegaste a ser en su momento, no solo por el tema de ser uno de los más experimentados, sino por lo que tú terminabas transmitiendo, y en un año bastante particular, y te digo lo de Emelec porque yo sé que para ti tiene mucha referencia esto de aquí, porque en el año de Franco Mendoza en el que nadie creía en él, el Trapito Vega con Achita Ludueña, que no le fue bien para nada. O sea, fueron años bastante difíciles. Salieron en el 2006 que casi quedaron campeón con Mondaini de Escalada, 2007 desastroso con Brian Rodríguez me parece que era, pero era un paraguayo como delantero. Después, entre tantos nombres que pasaron que venían haciendo bien cosas en otros equipos pero que no le fue bien, resulta que en un ecuatoriano encontraron esa posibilidad y ya estaban consolidados ciertos nombres pero que estaban cerca también de retiro. Partiendo desde la zona de arqueros, que por mucho tiempo lo tenías a Elizaga, después tenías ya lo ibas a tener más adelante a Climo, después ya lo ibas a tener a Drere. En medio de esos pasajes también estaba Angulo, estaba Guamán, pero no es que jugaron mucho, tampoco, pero estaba el tema de los juveniles que tú bien lo decías, estaba Brian, estaba Pinto, llegó Rojas, llegó Joao de técnico universitario, y de ahí nombres que tú los podías calcular y repetir, que eran desde Carlos Quiñones, Juan Triviño, Porto Carrero, Flaco Aguirre, que estaba por el lado izquierdo, José Luis, Marco Quiñones, Rivera, estaba el colombiano Rivera, estaba Silvano Estacio, que jugaba en todas las posiciones, te lo ponían al lado tuyo para que juegue. O sea, eran nombres que eran muy repetitivos, eran nombres que estaban constantemente dando vueltas, incluido el de Jason Zambrano, que era el delantero Jason en ese tiempo. Entonces, es importante también el poder tomar en cuenta esos detalles. ¿Cuál ha sido el equipo en el que más cómodo quizás te has sentido y en el que tú dijiste, ¿sabes qué? La hinchada por ahí, yo me siento, no quiero decir identificado porque sería ponerte en demasiados aprietos, pero quizás en el que tú digas, ¿sabes qué? Aquí me está funcionando o aquí me sentí más cómodo por lo que terminé logrando. No, en realidad, bueno, el sueño de todo chico, todo niño es jugar en Barcelona, en Melé, ¿no? En mi tiempo, bueno, decidí Barcelona, pero también tuve la chance de decidir en inferior ir a Barcelona Melé, bueno, me fue a Barcelona. Pero jugué en los dos equipos, mucha presión, pero no me catalogo ni barcelonista ni melecista. Soy un hincha del fútbol en realidad. Soy el que me siento a ver la televisión y veo hasta segunda categoría.
veo fútbol de otros países, veo mucho fútbol. No me enfermo por ningún equipo en realidad. O sea, el clásico del astillero lo viviste tranquilo. Lo veo sentado comiendo una cosa, pero no es que me pongo, no. O sea, yo lo manejo tranquilo, lo veo, si me gusta ver, sí. Quien gane, que gane el mejor. El que mejor hace las cosas y el que trabajó bien, el que se esforzó. Yo creo que, bueno, no se mereció ganar, pero el otro jugó bien, pero perdió, bueno, cosas así, comentarios, ¿no? De ahí, bueno, MLE en realidad es una hinchada que apoya mucho, en realidad. No hay nadie que hable diferente de MLE, yo ¿no? Viví los dos. En persona, tú falla una pelota y como Yandri Gómez ya lo comienzas a gritar no cuando coge la pelota. Y el chico lo matan. MLE no, MLE tú pierdes una pelota y te apoyan más y te gritan más y pierde otra y te sigue apoyando y hasta que coja la confianza que tiene que coger, ¿no? Yo me quedo con MLE en realidad. O sea, no, vuelvo y repito, no soy ni inversionista ni MLEcista, pero viví en los dos equipos y el apoyo de la hinchada de MLE yo creo que es lo más importante para un jugador. Hay técnicos que marcan para bien y hay técnicos que marcan para mal. No necesariamente necesitas ser tu enemigo o necesitas decir, ¿sabes qué? No me cayó bien. Pero siempre hay técnicos que por más de que uno trate, simplemente no llegas a congeniar. Pero resulta que son los que te dejan mayores experiencias. Quizás son los que te dicen, ¿sabes qué? Este man no le caía tan bien, quizás prefería el extranjero por encima mío, pero resulta que ese año fue el año que más me esforcé y el siguiente año hice 24 goles. Quizás ese director técnico que marcó para bien para ti y el otro por el otro lado, el que quizás por ahí te costó mucho más. Bueno, con Perrone al principio no jugaba con él porque yo tuve un inconveniente, digamos, porque yo le dije un día en un entrenamiento que si no confiaba en uno, porque hay gente que no trabaja y juega y yo me saco el aire todos los días y no estoy jugando. No, que por ahí, bueno, me tiró la cruz, ¿no? Pero yo le demostré con trabajo. Después pasa unos días, una semana, un mes y lo llevan al team ese año. Pero yo le demostraba que yo después del entrenamiento me quedaba definiendo, me quedaba trabajando más y todo. Y me dice Jason, va a venir el team, que, profe, no se preocupe, le digo. Yo voy a estar preparado cuando usted me necesite. No sé cuándo, cuando usted me necesite. De ahí se fueron a la selección, una convocatoria. Nos tocó ir a jugar a Quito, con el Quito. Titular, hice el gol del triunfo, que el MLE no le había ganado al Quito nunca. Ese día lo hice yo, de ahí para allá jugué titular, y él vio que me esforcé y todo. Y son anécdotas que uno vive, ¿sabes? También ese es el carácter que uno tiene que tener, ¿sabes? Porque no te ponen desmayar, ¿no? Hay que trabajar más, esforzarte y demostrarle que tú vas a estar preparado en ese momento, o sea, cuando te necesite. Así han muchas anécdotas que uno ha pasado, técnicos muy buenos, técnicos también en realidad malos, hay que ser realista. Y más que todo no por enseñar, sino como personas. Me tocaron, no lo van a nombrar, pero técnicos que como personas, la verdad que no te enseñaron nada, que es lo primordial, que es ser una buena persona y los valores y todas esas cosas. Jason, cuando uno le pregunta a la gente del fútbol, dicen, está mi familia, me he perdido mucho tiempo con ellos y es lo que quizás más duele. Pero tienes otra familia que está en el equipo. ¿Quién es ese amigo que te dejó el fútbol, en el que tú puedas levantar el celular en este momento y decir, ¿sabes qué, ñaño? Necesito despejarme, necesito irme a la playa. ¿Quién es ese que quizás compartió contigo en la concentración o que te dejó mucho o muy pegado a esa persona? Bueno, como digo, siempre me llevo bien con Máximo, con Juan. O sea, siempre he tenido muy buena relación por el tipo de persona que soy yo, ¿no? O sea, no soy un tipo problemático, pero siempre uno, que tú dices, tiene un buen amigo y todo. Yo hice una buena amistad con Joe Rojas, el chico que está en Perú ahora. Joe Robin Rojas. Él es compadre mío, él es padrino de mi hijo. Ok. Sí, con él hice una muy buena relación de amistad, somos compadres. En su tiempo, cuando era un muchacho en persona con Rodrigo Teixeira, con Rodrigo también somos compadres, o sea, soy padrino del hijo. Y de ahí en adelante, Paraguay Ojeda, cuando me tocó en Liga de Puerto Viejo, acá, Máximo, y así, casi con muchos jugadores me llevo todavía bien, que si es encontrarnos, tomar un café o irnos a un lugar,
sí tengo todavía esa amistad con algunos jugadores. Qué habilidoso que era Joao Rojas, ¿ah? Y yo siempre molestaba que era mi primo. Recuerdo que les tocó al técnico universitario hacer una pretemporada en playas y estábamos pegados en el mismo hotel donde yo estaba. Recuerdo que ellos estaban jugando billar y ahí les gané. De hecho, le gané a Joao Robin muy joven. Sí. Esa fue la última pretemporada que hizo porque inmediatamente después se dio la contratación para que vaya a Morelia. No, Emelec. Técnico universitario pasó a Emelec. Sí. Entonces, un gran jugador, Joao Robin Rojas, que si nos está viendo, le mando un fuerte abrazo. Para irse ya errando, Jason, cuéntame anécdotas. Siempre el futbolista tiene anécdotas. Resulta que Jimmy nos dejó el último programa una que casi nadie la sabía, que de hecho es viral. En este momento nos pueden seguir ahí en las redes sociales como Conduce Ecuador, con K, Conduce Ecuador, tanto en TikTok como en Instagram. Resulta que Marco Antonio Echeverri le prestó los pupos, le regaló unos pupos a él para que juegue en las formativas un clásico del Astillero. A los 11 minutos salió expulsado porque se metió con todo, porque se fue en contra de Melitón Guerrero. Cuéntame, ¿qué quizás para ti marca mucho en cuanto a esas anécdotas, tanto quizás en Barcelona como en el Club Sport Emelec, que tú dijiste, sabes que esto es la esencia del fútbol, hecha anécdota? No, anécdotas muchas en realidad. Soy como que no, en ese sentido como que más serio, o sea, no soy tanto de transmitir temas de broma, cosas que... Pero me imagino que en tu camerino había... Full, joda. Sí, pero no soy tanto de transmitir tanto el tema de anécdotas, pero como anécdotas, muchas, en realidad muchas. Tengo una que me marcó también, estuve en la Sub-17 de Ecuador, ahí estaba el Flaco Encalada, estaba el hijo, y me dice un día, vamos, concentrado en Fenador, y ahí nosotros no teníamos celular, no teníamos nada, y teníamos que ir a llamar a las cabinas. Y me dice el hijo, me dice, vamos, Colorado, acompáñame que voy a hablar. Bueno, estábamos cansados y yo me arrimo, él estaba hablando y yo me arrimo al vidrio y me golpeo y se cuartea todo el vidrio. No. Se parte todo ese vidrio y un muchacho. Y yo no pude dormir esa noche, se lo juro, no pude dormir esa noche. Yo dormía con Rickson Corozo, que era arquero nacional. Okay, claro. Yo dormía con él. En la habitación ahí estábamos los dos. No pude dormir, me levanté 5 de la mañana y me fui. Me fui escondido, porque yo no estaba asustado. Me fui a esa selección y no regresé más porque me fui asustado. O sea, esa anécdota siempre me acuerdo y cuando voy allá me acuerdo y veo el vidrio. ¿No? Está completo. Está completo. Sí, esa anécdota, capaz si no me hubiese ido hubiese jugado ese sudamericano. Pero me fui y no regresé más porque me dio miedo lo que me vayan a decir y el que estuvo en ese tiempo, Conejo Isa, estaba en ese tiempo. No, qué tremendo personaje. Estaba ahí, estaba... Después fue Emelec también. Claro, sí, un poco de compañeros que jugaron la final del fútbol profesional. Eras cabalero, quizás, bueno, te noto súper creyente, pero eras algo de por ahí de ponerte los mismos pupos, no. De ponerte alguna venda en particular. Bueno, con vendas creo que sí te veíamos quizás en los puños o algo parecido, en las muñecas, pero eras algo por ahí, algo particular, hablar quizás antes con tu esposa. Nunca fuiste de eso de ahí, ¿no? No fui nunca tema de tener cabla, solo me encomendaba a Dios. Y nada, no tenía nada especial como para hacer la cancha, es que si no me pasa que eso ya era psicológico, si no me lo ponía no jugaba mal, ya yo trataba de ir bien y jugar. Eras de dedicar goles, ¿no? Sí, eso sí, trataba de sacar pasos, pero no podía porque era malo para el baile. Con Joao siempre nos reíamos, compa, usted es malo para bailar, y trataba de sacar un paso cuando hacía un gol, pero no podía, me tocaba agradecerle a Dios y a mi esposa, alguna cosa, pero trataba de hacer un paso, no se podía. ¿Hay algún gol que para ti marcó mucho en particular? Y ahí viene otra vez la parte de la pregunta, así como los directores técnicos. No necesariamente para bien, quizás muchas veces es sacarte de un mal momento en el que tú dijiste, sabes que algo pasó con mi familia, algo no anda bien, y ese gol te ayudó incluso a despojarte. Y la típica que uno cuando se sacaba la salazón, claro, y toda la cosa, que tienes de hecho hasta una celebración de esas en su momento, Jason. Sí, bueno, para mí un gol que siempre y que no lo encuentro todavía, estoy que lo busco, mi debut, o sea, un debut soñado. En Barcelona. Claro, en Barcelona. Yo estaba en la banca
y salíamos del túnel y veía a un costado, lo veía al Fabro Moreno, lo veía al Tanque Hurtado, a Nicolás Asensio, veía esos jugadores que uno veía solo en la televisión, y de un rato a otro ser compañero, o sea, como que algo, yo veía, bueno, me tocó sentarme, estaba esperando, y 0-0 Barcelona, 0-0 Cuenca, Deportivo Cuenca, en Monumental. Estaba el Cortico Arriaga, estaba Chaparro. Tremendos personajes. Sí. Y entré, me llama el Solar, el Indio Solar, y me llama, venga San Benito, va a entrar. La primera jugada, cojo la pelota, la tiro hacia afuera a Cortico Arriaga, y él centra, y yo en la 18 yardas me tiro de palomita, y hago el gol. Y con ese gol ganamos. O sea, de ahí para allá, bueno, es un gol que me acuerdo mucho. El gol al Quito, cuando le hice Emelec al Quito, y también los 3 goles que le hice a Espoli en Barcelona. Yo ya estaba en el Olmedo ese año, me prestó Barcelona al Olmedo, y Barcelona estaba por Copa Libertadores, estaba guardando sus jugadores estelares, ¿no? Y yo estaba ya una semana en el Olmedo, y me llama el Indio, me dice, manito, quiero que me ayude a jugar este partido, pues no tenemos gente, y todavía como usted está habilitado, no vamos a utilizar allá. Me bajé de Riobamba, me vine a concentrar a la concentración ahí arriba. De ahí nos fuimos el siguiente día a Ibarra. Jugué titular, hice 3 goles, ganamos 4-3. Ahí estaba Chino Gómez con nosotros, Teixeira, o sea, pero, o sea, esos 3 goles también. Y cosas que antes solo podían suceder en el fútbol ecuatoriano. O sea, sí. Estabas en un equipo y te prestaron solo por eso. Claro, pero no estaba todavía habilitado ya. Me regresé y no había en ese tiempo que te llevaba la pelota con los 3 goles. Si no hubiera llevado la pelota, pero la verdad que esos son goles que a uno te marcan y tú te lo llevas para siempre. ¿Sabes? Es lo que tú tienes en tu corazón, que esos recuerdos, lindos recuerdos que viviste, y quizás gente no valore, pero uno sí valora todas esas cosas. Para cerrar, mi querido Jason, una vez más agradeciéndote, ¿cómo te sientes ahora transmitiendo en la prefectura? Sé que se viene un torneo internacional, sí, y que están trabajando para eso. Es algo que me llena mucho de nostalgia porque yo lo viví, y sé el esfuerzo que hacen los chicos. Sí. Sé que hay muchísimas lindas historias, ahí que te reciban con un seco de pato, ahora, que te manden con sandía y naranja, claro, con verde, con verde y todo. Vas al lado, te mandan un ataito de cangrejo. Bien, nosotros fuimos a Medellín, quedamos campeón en una categoría, y en la otra categoría quedamos mejor equipo internacional. En 2024, diciembre de 2024, fuimos con el profe Clever. Ahora vamos a ver si nos llevan a Italia, ¿no? Carlito, está haciendo mérito, se presentó para acá para la entrevista. Sí, estamos, bueno, la ilusión de un chico. Hay chicos que nunca han salido de su cantón, chicos que nunca han salido peor a otro país, peor que han viajado en avión, y tú le ves la cara a esos chicos, la satisfacción que la prefecta, el viceprefecto le está dando una alegría a un chico, y alejarlo de las drogas, alejarlo de tantas cosas que están pasando hoy en día, para uno es gratificante. Cuando regresamos de Medellín, nos recibieron con el arco de como los verdaderos campeones, bueno, y los chicos emocionados por eso. Ahora, bueno, estamos en este rol, estoy como coordinador. Estamos haciendo un trabajo muy bueno, agradeciendo a la prefecta y al viceprefecto por la confianza, y más que todo seguir y toda esa confianza retribuir con trabajo, y que las escuelas sigan creciendo poco a poco. Lo más importante, trabajar con la juventud en medio de tantos problemas que hoy estamos viviendo. Una vez más, el agradecimiento. Estuvo con nosotros Jason Zambrano a través de la pantalla de VTV. Esto fue Avenida Gol. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.